El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de reforma judicial que será debatido en el Congreso. El tema generó polémica. Consultamos sobre esta situación con el abogado constitucionalista Antonio María Hernández. Doctor, gracias por la comunicación, por el contacto. Queríamos hablar acerca de este proyecto de ley que pone en consideración del Congreso para la organización, la competencia de la justicia federal, la famosa reforma judicial. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema que está haciendo tanto ruido judicial y político en estos tiempos en Argentina? En primer lugar, es muy necesaria una reforma del Poder Judicial en la Argentina, reforma que no solo tiene que ser para el orden federal, sino también para los órdenes provinciales. Cuando uno analiza cualquier encuesta sobre la credibilidad que tienen los poderes judiciales en la Argentina, la respuesta ya es conocida. Nosotros conocemos que la justicia no funciona bien, es sumamente lenta, y además de esto existen muchos problemas, particularmente yo diría que entre lo más grave está el problema de la corrupción. Una causa de corrupción dura 15 años y esto nos revela que hay otro problema todavía más serio, que es la impunidad. Así que, con respecto a la pregunta sobre si es necesaria la reforma de la justicia, sí. Con respecto a si es oportuno el momento para el debate, la respuesta es completamente negativa. Nosotros estamos en medio de la pandemia con problemas muy serios de tipo económico y de tipo social, con prioridades mucho más importantes que para tratar esta cuestión, y además tenemos que comprender, aunque el tema es técnico y es muy complejo, no puedo abordarlo en tan poco tiempo, en los tiempos televisivos, pero voy a explicar rápidamente esto. Hay un proyecto remitido al Senado, son 85 artículos, esencialmente son 3 títulos, uno destinado a lo que se llama la justicia penal federal, otro destinado a unir lo civil y comercial y lo contencioso administrativo en Buenos Aires, y el tercer título, que tiene algo que ver con nosotros, es la creación de 94 juzgados federales más en el interior del país. Además de esto, que ya lo voy a analizar, aparece un decreto de necesidad y urgencia de creación de una comisión para analizar esencialmente el tema de la Corte Suprema, además del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. ¿Qué puedo decir de esa comisión? Esa comisión, en primer lugar, no es pluralista, está integrada esencialmente por personas ligadas al oficialismo. Y en segundo lugar, la comisión no tiene la formación técnica necesaria para tratar las cuestiones de la Corte Suprema, que son esencialmente cuestiones constitucionales. Cuando uno analiza la integración se da cuenta de eso. Aparecen solo 2 profesores de Derecho Constitucional y otros integrantes, entre los cuales se destaca particularmente 4 que son penalistas, que muy poco tienen que opinar en esta cuestión, pero además 2 de ellos tienen conflictos de intereses muy serios, porque son abogados defensores de personas que están acusadas y procesadas por delitos muy graves, precisamente en materia de corrupción. Así que en definitiva diría, el debate es importante, este no es el momento, y con respecto al proyecto en sí mismo, sí tengo que señalar sobre todo esto. Lo considero inconstitucional porque lo que hace es violar el artículo 129 de la Constitución, que esencialmente crea la ciudad autónoma de Buenos Aires, que le da todas las competencias, empezando por la judicial. Y cuando nosotros sabemos que todavía el pobre interior del país sigue pagando lo que se llama la justicia nacional, o sea, la justicia civil, comercial, civil y penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, uno comprende que el objetivo era cumplir la Constitución, hacer la transferencia de todos estos jueces a la ciudad autónoma. No es eso lo que se está haciendo. Acá se unifican los 12 juzgados federales de Comodoro Pi con los otros en lo penal económico, y lo mismo
en materia civil, comercial y contencioso administrativo. Conclusión, de 12 jueces federales en Buenos Aires en materia penal, vamos a pasar a tener 46. Es decir, utilizan el desprestigio de lo que son esos 12 jueces de Comodoro Pi para llegar a ser una creación de una superestructura monumental que no tiene fundamentación, que es carísima para el país, y obviamente seguimos privilegiando, digamos, el centralismo porteño. Así que, en definitiva, las objeciones que hay son muy serias. Ojalá que se haga un debate importante en el Congreso. Digo de paso que no se puede hacer el debate como corresponde con esta reglamentación que tiene el Senado y la Cámara de Diputados. De ninguna manera un debate de esta envergadura puede hacerse con la seriedad del caso, con esta forma tan particular que tiene el funcionamiento hoy del Congreso, donde hay muy pocos presentes y el resto está a distancia. Así que estamos ante un momento muy delicado. El tema está muy vinculado al problema de fondo de la Argentina, que es si vamos a tener una justicia independiente o no la vamos a tener, si vamos a combatir la corrupción o vamos a profundizar la impunidad. Así que, en definitiva, es una muy mala noticia para el país esto. De la misma manera que vengo señalando los problemas constitucionales que hay en medio de la emergencia. Hay gente que cree que la emergencia habilita todo, cuando acá lo único que podemos tener en cuenta es que nada es superior a la Constitución. Si hay emergencia es para tomar medidas que limiten de manera equitativa, proporcional, razonable los derechos fundamentales. Hace falta un pleno funcionamiento de todos los poderes del Estado. Hace falta además un gran funcionamiento del Poder Judicial para controlar los excesos, y por supuesto además tiene que funcionar plenamente la forma federal de Estado. Pero no es eso lo que está ocurriendo hoy precisamente en la Argentina. No solo por los excesos que se ven contra las libertades fundamentales con motivo de la emergencia, sino además con esta clase de debates. Así que, en definitiva, es un momento sumamente preocupante y estamos además muy alejados de lo que tendría que ser el camino a recorrer, que es aferrarnos a la Constitución y buscar acuerdos fundamentales para ir resolviendo los problemas muy graves que tiene la Argentina.